si querés salir de noche, si querés recorrer algunos lugares paranormales, extraños. Ahí se te pone la piel de gallina peor. Se te hiela la sangre. A mí me parece que ahí empieza la máxima tensión. Vamos a conocer ese lado oculto con quien es la creadora de Buenos Aires Fantasma. Una creadora, entre otras cosas, de los premios Paranormal Argentina, que son los premios que reconocen el trabajo serio sobre la actividad sobrenatural y paranormal. Opa. Ella es periodista e investigadora de fenómenos paranormales. Ella es Mara Fendel y está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Mara? Buen día. Hernán, Mali y Fede te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buenos días. Qué gusto verlos. Bueno, sí, Muy nosotros bien. también. Mara, se nos hiela la sangre con lo que nos estás contando y no por el frío del termostato. Y eso que todavía no empezamos. Esto no es nada. ¿Cómo surgió esto, Mara? Bueno, en realidad lo primero que nosotros hicimos fue el bus fantasma. Ajá. Que si bien hay varios buses turísticos en Capital que recorren los lugares donde hay leyenda urbana, donde hay historia paranormal, nosotros hicimos uno de esos buses hace muchos años como turistas para visitar. Mira. Y la experiencia fue profundamente aburridora, si es que existiese la palabra. Con lo cual Un dijimos, embole. no, esto tiene que ser, claro, esto tiene que hacerlo alguien que de verdad le guste lo que está haciendo. Porque era, mira, esta me sale A ver. bárbara. Era la típica guía de turismo aburrida, pobre, de hacer lo mismo todos los días todos los días o los fines de semana. Le faltaba pasión. Era la que te decía, bueno, a la derecha van a ver una casa donde dicen que hay fantasma, pero no, es el vecino que se pone a martillar a las 11 de la noche. A la izquierda, No. Pero te mata el punto automático. claro. Entonces nosotros, aparte, terminaba de contarte el lugar al que estábamos visitando, seguíamos en el bus, se daba vuelta, se sentaba en el primer escalón al lado del chofer y no nos dirigía más la palabra en todo el camino. Contame una historia loca. Claro, asustame de verdad. A eso íbamos. Entonces, bueno, yo que soy bastante inquieta, dije, no, esto lo tiene que hacer alguien que de verdad le apasione lo paranormal, la leyenda urbana, las cosas extrañas de Buenos Aires, los asesinos seriales, porque también nosotros contamos asesinos famosos, pero no los famosos que todo el mundo conoce, Cecilia Murano, el petiso orejudo, no. Las conoce todo el mundo. Nosotros contamos otras mucho más oscuras y más picantes, que tienen que ver con asesinos que muchas veces se han escondido de los medios de comunicación en la historia de Buenos Aires. Mirá. Así que bueno, de esa manera nace, luego nos dimos cuenta de que podíamos agregarle algo más, así que empezamos a caracterizarnos para hacer los recorridos, siempre con algún personaje de terror, la Catrina, no sé, la niña del exorcista, la muerte, Drácula, si es para Halloween, bueno, diferentes personajes. Bueno, de esa manera se fue moldeando el bus fantasma de Buenos Aires. Como dijera el negro Olmedo, si lo vamos a hacer bien, y lanzaron toda la carne al asador. Ahora, ese bus, ¿era un bus que dependía de una empresa? ¿Dependía ese recorrido aburrido que hiciste y que te despertó esta idea? Es un bus muy conocido, ¿no? Ok, perfecto, no le viene vamos ahí. a... pero a partir de ahora... Que aún existe, evidentemente. ¿Existe ¿no? todavía? Hay muchos en Buenos Aires. Bien, perfecto, Bien. bárbaro. Entonces lanzaste esta propuesta y empezaste a sacar un montón de propuestas, digamos, no solamente el bus, porque por lo que veo lanzaste los premios Paranormal Argentina, veo acá que hay una recorrida nocturna, una caminata entre las tumbas del cementerio británico, que hace muy poquitito hablamos con Mali, que fue a ver una obra de teatro, o sea, hay ahí todo un mundo en esa historia. Exactamente. Bueno, nosotros siempre queremos hacer propuestas nuevas. Luego de hacer el bus, yo
durante un tiempo largo, 2 años y algo, estuve haciendo un trabajo de campo muy grande en el barrio de Chacarita, Sí. y hablando con los vecinos, pero los vecinos más antiguos, esos de 80 años para arriba, Sí. para que nos contaran si ellos recordaban historias de cuando ellos eran chicos, que les contarían o sus padres o sus abuelos, que tuvieran que ver con el barrio. Entonces hice una recopilación muy grande de leyendas que luego constaté que ni siquiera estaban en internet, no las encontré en Google, yo al menos. Ah, mira. Entonces, bueno, basado en eso, hicimos también un recorrido como el del bus fantasma, pero en el barrio, no en el cementerio, en el barrio de Chacarita, que se llamaba las leyendas olvidadas de la Chacarita, Ajá. donde contábamos unas historias que, bueno, las historias con que mandaban a estas personas de hoy, 80, 90 años, a dormir la siesta, por ejemplo, Sí. ¿sí? Que los amenazaban como con el hombre de la bolsa o el cuco. Mirá. Bueno, a ellos los amenazaban con personajes que aparecían en el barrio, personajes fantasmagóricos, sobrenaturales, luego historias de apariciones en el barrio que muchas de las personas nos dijeron haber vivido y demás, historias que se contaban en el barrio, y bueno, eso fue un boom, fue espectacular hacer ese recorrido porque a nosotros nos dio muchísimas buenas experiencias, y buscando hacer otras cosas, bueno, después el Cementerio Británico, al ser considerado un museo a cielo abierto, tanto a nivel nacional como internacional, permite el ingreso durante la noche para recorridos turísticos de interés general e históricos. Así que, bueno, nos contactamos con el museo nos permitió hacerlo, nosotros donamos una parte de lo que se recauda para el mantenimiento del cementerio, que también es muy importante. Ajá. Así que hacemos estas recorridas, estas caminatas entre tumbas, donde contamos las historias de quienes están enterrados ahí, porque hay gente muy importante de nuestra historia enterrada en ese lugar. Ajá. Y además contamos los hechos paranormales, las leyendas paranormales y leyendas urbanas que habitan el cementerio. Y bueno, también la gente tiene acceso a una cripta que data de finales de 1700, que está original y donde hay cosas sorprendentes. Mira, Mara, hay una puja entre Chacarita y Recoleta a ver cuál es el barrio que más hechos más mete paranormales hay para recorrer. ¿Sabes que sí? Mirá, ¿Sabes ¿viste? que sí? No, me imaginaba. ¿Es el Boca River de los cementerios? Claro, claro. Tal cual. Y el ascenso vendría a ser Flores. Claro, bueno. Claro. Flores puja por robar algunos de los lugares. Claro, la B por ahí vendría a ser Flores. Pero sí, porque son dos barrios con historia riquísima. Claro. Con una historia que nosotros podemos muchas veces conocer muy por arriba, pero cuando uno empieza a ahondar en esa historia, se da cuenta que es riquísima, que es atrapante en los dos casos. Así que es difícil decir cuál de los dos tiene más leyenda o más historias, porque realmente hay de todo. Si bien Chacarita es quizás un poco, Recoleta es un poco más antiguo, Sí. Chacarita se forma a partir de allá por 1870 aproximadamente, cuando se crea el enterratorio de la Chacarita, que fue lo que dio luego origen al barrio, pero los dos tienen historias, pero como dicen en el campo, para ser dulce. Sí, perfecto. Y en cuanto a los barrios, digo, sacando los cementerios de lado, esto que vos decías, el bus, por ejemplo, que hace recorrido, digo, ¿hay una zona específica en donde hay como más actividad, por decirlo de alguna manera? ¿O se suele elegir cierto recorrido por comodidad? ¿O también hay como ese ranking? Mira, lo de la comodidad yo no te lo puedo decir, porque yo elegí las historias que yo consideraba que eran más atrapantes. Y como siempre digo, lo digo por ejemplo en el bus fantasma, cuando vamos al barrio a Barracas, La Boca, siempre les digo, parece que todos los fantasmas se mudaron acá, todos vivían acá. Ajá. Porque está lleno de historias. Es más, hay historias de muy famosas que las casas están una frente a la otra. Cruzás la avenida y una está enfrente de la otra, literal. Ujú.
Claro, digo, por eso digo, vos estudiando, ¿no?, estos fenómenos y sabiendo, digo, ¿hay un porqué? ¿Por qué se daba eso? Sí, sí, hay un porqué. El tema pasa por un tema de, justamente, de élite y de comodidad. De comodidad porque recordemos que Barracas La Boca daba acceso al Puente Viejo para poder tomar lo que hoy sería Ruta 2 e ir a Costa. Uh-huh. Muchas de las personas de alta sociedad se mudaban a ese lugar, compraban tierras muy grandes para hacer sus mansiones, para vivir ahí porque tenían un acceso rápido a campos. Ajá, la mayoría tenían sus campos en las costas argentinas, por, no sé, Eustoquio Díaz Vélez, por ejemplo, que era un gran terrateniente argentino, que era prácticamente dueño de casi todas las tierras de las costas argentinas en su época. Bueno, él vivía ahí, 2 pasos y estabas cruzando el puente, entonces ya tenía un acceso rápido. Y por otra parte, la gente se empezó a mudar mucho a ese lugar, tratando, en vano por supuesto, de alejarse de la epidemia de cólera, de viruela y demás, porque creían que si se alejaban del centro donde estaba el foco, que era lo que hoy sería nuestro centro, microcentro, nuestra Recoleta y demás, sí, creían que si se mudaban ahí estaban más a salvo. Entonces, es toda una combinación. Y es por eso que, bueno, se han dado muertes tan trágicas en esos lugares, por estas familias que muchas veces fueron familias bien, entonces, bueno, dieron todo se hizo todo un matiz ahí que dio, bueno, como resultado todo esto, ¿no? Bien, quiero decirles que para conocer un poquito más de todo esto que nos está contando Mara Fendel, se pueden meter en el Instagram, que es Buenos Aires Fantasma, y Aires con Y. Ajá. Buenos Aires Fantasma, así es el Instagram, y a través de él van a poder ver precisamente esto que hacíamos mención, ¿no? Lo que son las caminatas nocturnas entre tumbas del cementerio británico y el bus fantasma, que un poco te lleva a recorrer, que es como un camino que va entre uno y otro cementerio, mostrando un montón de hechos que se dan en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es un poco la historia? El bus fantasma recorre el casco histórico. Ajá, correcto. El bus fantasma no incluye cementerios. Ah, bien, perfecto. Cementerios es otro recorrido, es otro bus. Bien. Porque te imaginas, tenemos que recorrer todo el casco histórico, que son 8 barrios, y que todos están en Montserrat, Parque Patricios, Barracas, La Boca, o sea, no podríamos todo en una noche. El bus fantasma dura 3 horas y sale de Plaza Congreso y vuelve a Plaza Congreso. ¿Se baja la gente en cada momento, en cada historia, en cada estación, o siempre? No en todos los lugares, porque a veces no amerita o no es conveniente bajar. Claro. Ajá. Entonces, en donde nosotros creemos que es seguro, ya tenemos los lugares con los descensos para que la gente pueda bajar con tranquilidad, sacar sus fotos, escuchar las historias, observar con detenimiento. Hay una casa donde muchas veces se dan eventos paranormales mientras nosotros estamos contando. Ay, eso es lo que te iba a preguntar. Digo, ¿alguna vez? ¿Pero qué es un evento paranormal? ¿Que aparece un fantasma, que se mueve algo, que se abre una puerta? Ah, todo eso. Todo junto, me muero. Bueno, el tema es así. Es una casa que data de 1920, no voy a spoilear mucho, y nosotros vemos esa casa porque está tapiada, está en muy, muy, muy malas condiciones edilicias, no se puede entrar. Entonces nosotros observamos la casa desde la vereda de enfrente para que se pueda ver toda la parte arquitectónica, todos los detalles de la casa. Hay un detalle muy importante que habla de una de las muertes que se sucedieron en esa casa y que si nos paramos en la misma vereda la gente no lo ve. Ajá. Entonces tenemos necesariamente, para tener la perspectiva, pararnos enfrente. Entonces muchas veces, como la gente está parada en la vereda de enfrente mirando hacia la casa, yo estoy de espaldas a la casa, mirando a la gente, contándoles la historia.
Entonces, muchas veces, no solamente me lo han dicho mientras yo estoy hablando, que me interrumpen porque lo ven, sino que hay fotos, hay videos que los pueden ver en nuestro perfil de Instagram, ahí en Buenos Aires Fantasma, lo pueden ver, que nos manda la gente que hace los recorridos cuando captan algo en video. ¿Se han visto ojos que se asoman en la ventana? No. Mirando a la gente. Me agarra escalofrío. ¿Y vos de espalda? Y yo de espalda, pero estoy enfrente, estoy de Pero vos ya estás acostumbrada, te veo como que No, estás vaquiana con estas cosas. Y yo hago exploraciones en cementerios, en lugares abandonados. ¡Sos tratando una de casa estar, fantasma! Algo así, digamos que sí. Digamos que sí. Somos, con mi marido somos algo así como la versión argentina de los Warren. Claro. Algo parecido. La versión criolla de los Warren, bueno, somos nosotros. Bueno, pero vos no les tenés miedo. O sea, vas así como diciendo el que me encuentre, lo saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu misión en la vida, imagino? ¿O vas con miedo? No sé cómo se encara eso. ¿O no crees? Una sola vez. No, sí creo, o sea, de lo contrario, no denle un poco de aire a ese hombre, por favor, porque se nos va a desmayar en vivo. Está muriendo. Bueno, miedo, una sola vez tuvo, de verdad. Siempre con respeto, uno nunca sabe qué es lo que puede aparecer, qué es lo que puede encontrar. Uno va con la convicción de que por ahí no tiene miedo y después el miedo se presenta de golpe porque se encuentra con algo que no creía esperar. Así que sí, una sola vez tuve miedo en un cementerio, justamente, porque veníamos siguiéndole el rastro porque también captamos psicofonías, utilizamos cámara Kinect para averiguar si en esos lugares hay presencias, si se pueden documentar de alguna manera y demás. ¿Qué sería eso, perdón? ¿Qué son? ¿Aparatos para medir que el sonido, imágenes, espectro, no sé cómo se le dice? El plasma. La psicofonía. Claro, las psicofonías siempre se intentaron captar desde hace muchísimos años. De hecho, hay en Argentina una fundación fantástica que se dedica a esto, a la psicofonía, es captar los mensajes de los espíritus, los mensajes de los muertos. ¿De qué manera? Antiguamente se está poniendo un grabador y abriendo una canilla o poniendo ruido blanco. El ruido blanco, el ruido de las emisoras de radio. Exacto. Entre una y otra, ese bueno, porque a veces la gente no lo conoce. Bueno, poniendo ruido blanco y se ponía a grabar. ¿Por qué? Porque eso es un buen catalizador, digamos, para captar las ondas de los mensajes de los espíritus. Entonces, bueno, después se escuchaba y se trataba, era muy difícil tratar de escuchar y de sacar algún mensaje de esas grabaciones. Hoy en día tenemos otras técnicas, otras herramientas con las que se puede literalmente, el aparato capta la onda y la traduce al idioma que se ha solicitado. Ay, tanto muero. En subtítulo como a voz. Entonces, bueno, nosotros utilizamos mucho eso para poder comunicarnos, primero para ver si hay alguna presencia en el lugar, fundamental. Luego utilizamos la cámara Kinect, que es la cámara que tiene el mismo sistema de la Xbox. Sí. ¿Se acuerdan? La Xbox. Bueno, Sí. Que uno apunta la cámara para probarla, es muy fácil. También tenemos eso en nuestra página de Instagram, tenemos algunas muestras de eso, en nuestro perfil de TikTok también, que también es Buenos Aires Fantasma. Tenemos esas captaciones. La Xbox lo que hace es hacer un dibujo muy rudimentario, muy rústico, de la energía que toma, de la energía que capta. Y te dibujas, vos lo ves, es un muñequito verde como el que hacíamos cuando estábamos en primer grado, la cabecita redondita y los palitos. Sí. ¿Sí? Piernas. Bueno, eso es lo que dibuja la cámara Kinect, porque lo único que intenta es demostrarte que hay una figura humana y el movimiento de esa figura humana. ¿Sí? Me empieza a agarrar el escalofrío. Bueno, y entonces ustedes venían siguiendo una pista, digamos, venían siguiendo algo.
había un espíritu que se había comunicado con nosotros. En realidad el problema en los cementerios es que todos los espíritus se quieren comunicar juntos. Claro, porque cuando encuentran a alguien le pueden hablar, entonces intentan hablar todos juntos. El que prevaleció fue un hombre, que nos enteramos después que era un hombre, al final nos enteramos. Era un hombre que, bueno, nos venía diciendo, al principio nos decía, envenenado, envenenado. Yo le preguntaba su nombre y no me respondía. Me decía el ángel, el ángel. Y nosotros andábamos dentro del cementerio con los aparatos tratando de medir la energía, a ver si el espíritu estaba presente o solo era una psicofonía. Ese espíritu no estaba presente, no estaba alrededor nuestro, no es que no estaba presente, no estaba alrededor nuestro, pero nos hablaba. Entonces nos decía el ángel. Entonces yo miraba para todos lados y uno cree que en un cementerio va a haber ángeles en todos lados, estatuas de ángeles en todos lados. Bueno, pues no había ninguno al menos cerca. Entonces, bueno, yo le hacía las preguntas correspondientes. ¿Tu nombre es Ángel? No. El ángel, el ángel. Bueno, ¿busca un ángel? Sí. Bueno, entonces empezamos a buscar con todo las linternas y las cámaras y tratar de encontrar un ángel entre los pasillos del cementerio hasta que por fin lo encontramos. Cuando lo encontramos, vemos que había un ángel semiagachado con las alas semicerradas alrededor del cuerpo que miraba hacia abajo, pero que no tenía cabeza. Era un ángel sin cabeza. Ajá. Bueno, entonces le digo, es acá, decime tu nombre, yo intentando todo el tiempo tu nombre, tu nombre, tu nombre. Entonces me guía y me dice, a la derecha. Entonces yo empiezo a caminar a la derecha por ese sendero. Estamos hablando de un cementerio abandonado, muy antiguo. ¿En Buenos Aires? El sendero, sí. Pero Buenos Aires lejano. En ese sendero había un árbol, justo en el medio del pasillo entre las tumbas había un árbol. Entonces, bueno, yo voy confiada hacia el lado del árbol. Cuando faltan, no sé, 5 metros para llegar, 6 metros para llegar al lado del árbol, me dice, peligro, peligro. Digo, no entiendo. Vuelvo, me quedo, no, me decía, no, peligro, no, peligro, no, peligro. Entonces yo me quedé parada ahí, ante la duda, porque no me respondía, porque también tenemos que entender que es muy difícil enviar psicofonías porque los espíritus requieren de muchísima energía que no tienen. Entonces los mensajes suelen ser muy cortos y muy escuetos o muy específicos. Entonces... Mara, me estás haciendo agarrar miedo, Mara, me estás haciendo agarrar miedo, Mara. Imagínate el que tenía yo. Me imagino, pero vos vas, yo ni loco. Yo sí voy, yo voy porque soy periodista, soy curiosa, yo quiero saber qué pasa ahí. Yo también, pero tampoco me subo a la torre de la antena de la radio, Mara. Tengo un cagazo bárbaro. Bueno, es cuestión de adaptación. ¿Y qué pasó, Mara? Contame que me muero. Me volví. No llegué hasta el árbol, porque cada vez que daba un paso para el árbol me decía peligro. Dije, bueno, algo sabe. Un entendedor. Claro. Claro. Entonces me vuelvo. Cuando me vuelvo, otra vez me dice el ángel, el ángel, el ángel. Me paro frente al ángel y miro una lápida que, claro, el ángel no estaba totalmente agachado. Si uno miraba la perspectiva de la cabeza, donde estuvo alguna vez la cabeza del ángel, sí, uno se daba cuenta que no miraba la tumba que estaba a sus pies, sino que un poco más adelante, a la que estaba delante de él. Miro y me dice, cuando yo veo eso, le digo tu nombre y me dice Alfredo. Miro la tumba que estaba delante de mis pies y decía Alfredo, tal apellido, fallecido en 1894, bla, 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 una tumba que ya tenía la losa partida de la antigüedad. ¿Recuerdan? ¿Se escapó? Bueno, no, había algo más puro que eso, porque la lápida estaba partida, el cajón había sido profanado,
volvemos a lo mismo, un cementerio muy Abandonado, antiguo, claro. y que generalmente mucha gente tiene la costumbre de profanar. Entonces, bueno, alumbramos hacia el interior y vemos que estaba abierto el cajón, estaba la tapa corrida, abierta, y vemos el cráneo con mucho pelo, pero un pelo largo, por supuesto, pues sabemos que después cuando se contraen los capilares se extiende el cabello, y parece que el cabello creciera, pero no es cierto, lo mismo que las uñas. Entonces miro y me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención, que el pelo era largo, pero lo peor es que era rojo, un rojo óxido, como un anaranjado, una cosa muy extraña. Mirá. Un rojo, como entre color óxido era. Y digo, en esa época tinturas no, y menos un hombre. Y ese no era un color natural, no era un pelirrojo, no era un color natural. Bueno, ahí, bueno, le pregunté si me decía algo, me decía envenenado. Entonces, generalmente los espíritus, no todos, pero cuando ya no pueden hablar más o no quieren hablar más, solo dicen adiós. Entonces me dijo envenenado 2 o 3 veces más y me dijo adiós. Mirá, acá te digo que esto ya parece un refrigerador, está frío, tétrico todo el estudio, estamos helados de la historia que estás contando. Dame el cierre, por favor, Mara, porque nos tenemos que ir y te digo que no podemos más de ansiedad para conocer la historia. ¿Quién era? Era Alfredo Otterwill. Había sido un inmigrante. Sí. Que sospechosamente él era un hombre al parecer golpeador. Ajá. Nosotros después fuimos a los registros del cementerio. Mirá. Tenía denuncias, digamos esa parte, había algún par de denuncias de los vecinos, no de su esposa, Sí. por los escándalos que se armaban. Y un día su marido y su esposa le preparó, porque decían que murió intoxicado con remolachas. Mira. Por eso el pelo rojo. Lo envenenaron de acá a Hong Kong. Tal cual. Entonces Tremendo. fue realmente, el pelo se pone de colores extraños cuando la persona murió por envenenamiento. Mirá Yo me enteré de esto. Chicos, Mirá esto vos. es solo una muestra de lo que pueden vivir en esta recorrida fantástica con nuestra amiga Mara Fendel, la creadora de Buenos Aires Fantasma, Aires con Y. Así la encuentran en Instagram y se pueden sumar, obviamente, al bus fantasma, se pueden sumar a la caminata nocturna entre tumbas del cementerio británico y conocer un poco más de este mundo que acá nos tiene a todos, pero absolutamente en tensión, Mara. No hay otra explicación de lo que acabas de contar. Te queremos agradecer mucho por el contacto, por la charla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, chicos. Y bueno, hay tantísimas de estas historias, cosas que hemos documentado y vivido, así que la gente la puede ver en nuestro TikTok, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, y en todos lados nos van a encontrar como Buenos Aires Fantasma, que las cosas que tenemos documentadas les atraigan y les interesen. Creo que Mali se va a anotar en una de estas noches en un recorrido, porque yo le conté a mis hijos hoy y me decían, y uno tiene 5 y la otra tiene 11, y me dice, ¿y yo puedo ir? Digo, no sé, después averiguo, Claro. chicos, son cosas de miedo. A mí me da miedo, pero le voy. Le va. Sí, se la soy banca, curiosa Mali se la también. banca. Así tiene que ser, así tiene que ser. Mara, muchas gracias, que tengas un buen día. Chicos, muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias. Ahí estábamos charlando con Mara Fendel, creadora de Buenos Aires Fantasma. Qué sogaca. Mamita, ¿Cómo? no, aparte la historia se iba extendiendo y yo dije, chao, se levantó alguien de la tumba, por favor, Le no me agarró una cuentes esto. pata. La mano. ¿Entendés? Claro. Ahí está, métanse Buenos Aires Fantasma Sí. en Instagram, Aires con Y, Aires con Y, así la van a encontrar a Mara y se pueden sumar alguna de las propuestas para recorrer este trágico y oscuro mundo.